Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel y el día de hoy vamos a seguir respondiendo la guía UNAM 2020, área 3, la parte de física. Vamos a resolver el ejercicio número 7 al 12. Y el ejercicio número 7 nos dice: a la cantidad de calor que necesita un gramo de sustancia para elevar su temperatura a 1 grado Celsius se le conoce como, y los incisos que nos dan son estos que tengo acá anotados. El inciso A nos dice capacidad térmica, el inciso B nos dice calor latente de fusión, el inciso C calor latente de vaporización y el D capacidad térmica específica. El inciso B y el inciso C no pueden ser. ¿Por qué? Porque el calor latente tiene que ver con el cambio de fase de líquido, gaseoso o sólido a otro tipo de estado. Así que estas no son. Las únicas que nos quedan son la capacidad térmica y la capacidad térmica específica. Como ven, estas dos se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? Pues para anotarla podemos escribir su fórmula. La de la capacidad térmica es calor es igual a la capacidad térmica por el cambio en la temperatura. Mientras que la capacidad térmica específica es el calor es igual a la capacidad térmica por la masa por el cambio en la temperatura. ¿Sí? Si se notan, se siguen pareciendo mucho. ¿Qué es lo que cambia? Que esta no tiene masa y acá ya encontramos la masa. M es de masa. Y en nuestro ejercicio nos dicen a la cantidad de calor que necesita un gramo de sustancia. En la definición que nos dan en el problema nos incluye la masa, que son los gramos. Así que la respuesta correcta sería la que contenga a la masa, que en este caso es el inciso D, capacidad térmica específica. El ejercicio número 8 nos dice: una cuerda está atada en un extremo a un punto fijo y en el otro a un vibrador, de manera que se produce un tren de ondas, como el que se muestra en la figura. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda estacionaria? Bien. Para este problema, acá lo dibujé, no está muy bien el dibujo, pero pues ustedes ahí lo tienen en su guía, así que esto nada más es un intento de representación. Nos dan la figura y nos dan la longitud total de nuestra onda que está pues vibrando. Acá es el vibrador y ella está atada. Lo que mide su longitud total es de 90 centímetros, pero nos está pidiendo la longitud de onda. ¿Cómo vamos a sacar la longitud de onda? Pues la longitud de onda va a ser la longitud total entre los ciclos de la onda. ¿Cuáles son los ciclos? Los ciclos son es cuando cumple una forma completa. Por ejemplo, aquí empieza nuestra vibración. Empieza a hacer todo esto y aquí, si nos damos cuenta, en este punto vuelve a hacer lo mismo que hizo en este punto de acá, que es esta forma de acá. Acá acaba otro ciclo y acá vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? O sea, los ciclos es donde ya se repite la figura. Aquí ya tengo marcados los ciclos. Tenemos 1, 2, 3. En este punto se vuelve a repetir la misma forma. 4 y acá también, que es 5. ¿Sí? La longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos que se parecen. Por ejemplo, a los puntos más altos de una onda se les llaman crestas. Y pues la longitud de onda de acá a acá está representada por lambda y es así. O también a los puntos más bajos de la onda se les conoce como valles y pues es la misma distancia lambda, ¿sí? Acá también, entre donde empieza nuestro ciclo y entre donde acaba es bueno, hay una longitud de onda, ¿sí? Así que para sacarlo, la longitud de onda va a ser igual a la distancia total, que son 90 centímetros, entre los ciclos que hay en esta onda. ¿Cuántos ciclos hay? Los contamos, que es 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5 ciclos. Esto es igual, 90 entre 5, ¿cuánto es? 18 unidades, centímetro sobre ciclo. Y esa es la respuesta, que es el inciso D de la guía.
El ejercicio número 9 nos dice, una resistencia eléctrica de 9 ohms disipa una energía de 100 joules cada segundo. ¿Cuál es el voltaje en los extremos de la resistencia? Para resolver este ejercicio, lo que debemos de saber es el efecto Joule. ¿Cuál es el efecto Joule? Es el que nos dice la relación que hay entre la energía y el calor que disipa. Por ejemplo, un circuito, como está circulando energía en ella, no toda la energía se ocupa, también un poco de energía se escapa en forma de calor. Eso es lo que nos dice el efecto Joule. Y el efecto Joule, la fórmula es calor es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. En el ejercicio nos dan la resistencia, nos dan el calor y nos dan el tiempo. Y lo que nos pide es el voltaje. Pero en la fórmula no tenemos voltaje y tampoco tenemos intensidad. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos apoyamos de otra fórmula que ya conocemos, que es la ley de Ohm, que es voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Como nos están pidiendo el voltaje, ya que lo tenemos relacionado, la resistencia nos la dan y la intensidad es la que no nos la dan. Entonces despejamos la intensidad y como nos queda intensidad es igual a el voltaje y la resistencia está multiplicando, pasa dividiendo. Intensidad igual a voltaje entre resistencia. Ya conocemos cuánto vale la resistencia, lo dejamos en términos del voltaje y la resistencia, que es lo que conocemos. Así que ahora sustituimos aquí donde la tenemos. Y nos queda que el calor es igual a la intensidad, pero la intensidad vale volts sobre resistencia. Pero ojo, porque aquí está elevado al cuadrado. Así que todo esto va elevado al cuadrado, que multiplica la resistencia y al tiempo. ¿Esto cómo nos queda? Por leyes de los exponentes, este cuadrado se lo podemos repartir a cada uno, al voltaje y a la resistencia. Y nos queda voltaje al cuadrado entre resistencia al cuadrado por resistencia por tiempo. ¿Sí? Esta resistencia de acá se va con el cuadrado de acá y solo nos queda que el calor es igual al voltaje al cuadrado por el tiempo entre la resistencia. Aquí ya tenemos nuestra fórmula en términos de lo que conocemos. Conocemos el calor, conocemos la resistencia y conocemos el tiempo. Y los que nos piden es el voltaje. Así que lo despejamos. Despejado, ¿cómo nos queda? Le quitamos todo lo que le estorba. La resistencia está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Calor por resistencia es igual a voltaje al cuadrado por el tiempo. El tiempo lo está multiplicando, así que lo quitamos y lo pasamos del otro lado, dividiendo. Bien. Y eso nos queda. Voltaje al cuadrado es igual al calor por la resistencia entre el tiempo. Ahora ya casi está despejado el voltaje, solo nos falta quitar el cuadrado. Como está como potencia, pasa como raíz. Y nos queda voltaje es igual a la raíz cuadrada del calor por la resistencia entre el tiempo. Así nos queda despejado. Ya tenemos todo, voltaje, que es lo que queremos saber, calor, resistencia y tiempo, que los conocemos. Sustituimos datos, tenemos que el voltaje es igual a la raíz cuadrada del calor. ¿Cuánto vale el calor? 100 joules. Que multiplica a la resistencia, que vale 9 ohms. Dividido entre el tiempo, que ¿cuánto es? Un segundo. ¿Y esto cuánto es? 100 por 9 son 900. Entre 1 sigue siendo 900. Raíz de 900 es 30. Y unidades nos van a quedar volts. ¿Sí? Y esa sería la respuesta, que es el inciso A. El ejercicio número 10 nos dice: ¿en cuánto tiempo se llenará una alberca olímpica de 50 metros por 25 metros por 3 metros si se usa un tubo de 40 centímetros de diámetro por el que fluye agua a una velocidad de 4 metros sobre segundo?
Este ejercicio es un ejercicio del caudal. ¿Cuál es la fórmula del caudal? Es esta que tengo aquí. Volumen es igual al área por la velocidad por el tiempo. Es lo que debemos de hacer. Como nos están pidiendo el tiempo en el ejercicio, lo debemos de despejar. Y vemos que aquí nos dan todos los datos. Nos dan el volumen, que es 50 metros por 25 metros por 3 metros. Esto lo debemos de multiplicar. Al multiplicarlo nos da 3750 unidades metros al cubo. ¿Por qué? Metro por metro son metros al cubo. Nos dan el diámetro, que es de 40 centímetros, pero como estamos trabajando en metros, yo lo paso a metros, que es 0.4 metros. Y nos da la velocidad, que es 4 metros sobre segundo. Nos falta el tiempo. Pero ojo, en los datos nos dan el diámetro. En cambio, en nuestra fórmula, lo que nos están pidiendo es el área. Y nosotros no, bueno, no nos dan el área, pero nosotros la podemos sacar. ¿Cómo? Pues sabemos que como en la manguera es circular, sabemos la fórmula del área del círculo, que es área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero no tenemos radio, pero tenemos el diámetro, y el radio es la mitad del diámetro, así que el radio es la mitad de 0.4, pues es 0.2 metros. Ahora sí ya tenemos el radio, y pues pi es un valor que nos debemos de saber, que es área es igual, pi ¿cuánto vale? 3.14. El radio 0.2 metros. Eso elevado al cuadrado. Esto es igual a 3.14 y 0.2 elevado al cuadrado nos da 0.04. Unidades metros al cuadrado son metros al cuadrado. Y esto es igual a 3.14 por 0.04 nos da 0.125 unidades metros al cuadrado. Bien, ahora ya conocemos el área, ya tenemos todos los valores que debemos de conocer. Tenemos el volumen, tenemos el área y tenemos la velocidad. El tiempo no lo tenemos, que es lo que nos piden, despejamos. El área y la velocidad están multiplicando al tiempo, entonces ¿cómo pasa? Dividiendo. Nos queda que el volumen entre el área por la velocidad es igual al tiempo. ¿Sí? O si lo invertimos, tenemos que el tiempo es igual al volumen entre el área por la velocidad. Lo pongo acá. Tiempo es igual. ¿El volumen cuánto es? 3750 metros cúbicos. Que lo divide el área, que es, la sacamos, 0.125 metros al cuadrado por la velocidad, que es 4 metros sobre segundo. Bien, hacemos ese cálculo y nos da 7500 unidades. Metros al cuadrado por metros nos da metros cúbicos, que se van con este metro cúbico que tenemos acá. Segundo está abajo dividiendo, entonces sube acá arriba. Y tenemos que el tiempo que tarda en llenarse son 7500 segundos. Pero ojo, aquí el resultado lo obtuvimos en segundos. En cambio, en la respuesta vienen horas. Así que lo que debemos de hacer es convertir los segundos a horas. El tiempo que obtuvimos fue de 7500 segundos. Como lo queremos a horas, pues hacemos una conversión. Abrimos paréntesis. Tenemos segundos, los queremos eliminar. Como están arriba, los ponemos abajo. Ya que lo queremos pasar a horas. Así que se ponen arriba. Nosotros sabemos que una hora contiene 3600 segundos. Así que solo hacemos esa operación. Este no tiene nada aquí, así que se le baja el Espíritu Santo. 7500 por 1 nos da 7500. Entre 1 por 3600 nos da 3600. Unidades, este segundo de acá arriba se va con este segundo de acá abajo y solo nos quedan horas. Y entonces tenemos que el tiempo es igual 7500 entre 3600. Para que no hagan una división tan larga, lo que pueden hacer cuando sus números acaban con ceros, pueden cancelar estos dos ceros de acá con estos dos ceros de acá y solo tienen 75 entre 36.
Y eso nos da 2.08 horas, que este es el tiempo que tarda en llenarse. ¿Qué es el inciso D? En los resultados, acá la respuesta es 2.07. A nosotros nos dio 2.08. ¿Por qué pasa eso? Porque al sacar el área, yo no anoté todos los decimales. El resultado que me salía era 0.1256 y yo solo le puse 0.125. Esto lo hice para no trabajar con tantos números decimales y se me hiciera más fácil los cálculos. Si ustedes van a hacer examen, eso es algo que podrían hacer. En lugar de trabajar con todos, trabajar con los menos posibles y su resultado les va a dar algo muy parecido. Solo nos pasamos por un dígito en los decimales. El ejercicio número 11 nos dice: el fenómeno que por primera vez puso de manifiesto el carácter dual onda-partícula de la luz fue... Y los incisos que nos dan son el inciso A, el efecto fotoeléctrico; el inciso B, la producción de rayos X; el inciso C, el descubrimiento de los rayos catódicos; inciso D, la radioactividad natural. En este ejercicio la respuesta correcta es el inciso A, el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué es el inciso A? Pues el efecto fotoeléctrico fue propuesto por Albert Einstein, por el cual ganó el premio Nobel. No fue por su relatividad, sino que fue por el efecto fotoeléctrico. En ese entonces se creía que la luz era una onda, se comportaba como una onda, pero hubo un experimento en el cual se tenían dos placas y se veía que al alumbrar una y cambiarle la frecuencia de la luz, esta liberaba electrones. Y ese fenómeno solo se podía explicar como si la luz, sus fotones se comportaran como partículas, pero en ese entonces se creía que se comportaban como ondas. Y para ese experimento se tuvo que considerar el efecto fotoeléctrico, que los fotones se comportaran como partículas. Y desde ahí se propuso que la luz no era ni onda ni era partícula, sino que era los dos. Era dual, era onda y partícula al mismo tiempo. Así que el inciso correcto es el inciso A, el efecto fotoeléctrico. El ejercicio número 12 nos dice: el modelo de Thomson establece que... Y nos dan ahí los incisos, que yo aquí ya les puse el nombre de quien los propuso. Ya no puse toda la descripción, pero vamos a ir analizando uno por uno. El de Thomson, que es el inciso A, que obviamente es la respuesta correcta, nos dice: los electrones son partículas con carga negativa distribuidos uniformemente dentro de un medio homogéneo de carga positiva, haciendo al átomo eléctricamente neutro. Ese modelo atómico lo propuso Thomson, entonces la respuesta correcta es el inciso A. Este modelo atómico de Thomson también se le conoce como el pudín de pasas. ¿Por qué? Porque nos decía que era una carga eléctricamente positiva en la cual estaban incrustados electrones, ¿sí? Esos que tenemos ahí son electrones y donde estaban incrustados pues eran positivos. Y lo que hacía que negativo y positivo se cancelaran y el átomo fuera neutro. Pero si se dan cuenta, tiene la forma de un pudín de pasas. Por eso ese modelo es muy conocido por el modelo atómico del pudín de pasas. El inciso B, el de Rutherford, nos dice: existe un átomo formado por una corteza constituida por electrones girando alrededor de un núcleo donde se concentra la carga eléctrica positiva y la masa del átomo. Ese es el modelo atómico que propuso Rutherford. Y el que propuso Bohr es el de: los electrones se encuentran en regiones específicas a diferentes distancias del núcleo, vibrando alrededor de este como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Este modelo atómico de Bohr también es conocido por el del sistema planetario y es el que muchos dibujamos. Es el que está así y tiene cosas así, sus órbitas de los electrones. Ahí, así. Ese es el modelo atómico de Bohr. Y el de Dalton es el más sencillo, que nos dice: existe un átomo distinto para cada elemento cuya masa y tamaño son diferentes, que se pueden combinar en diferentes porciones para formar más de un compuesto.
Lo que propuso Danton era que el átomo era simplemente una esfera así. Esos son los modelos atómicos.